¿Qué tal, mis queridos amigos de Plenitud? Quiero dar las gracias a Roberto antes que todo por la oportunidad que me da de compartir con ustedes. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de los principios de interpretación bíblica. Y aunque va a ser un solo evento, un solo día, creo que si le prestan atención, creo que pueden encontrar algo valioso para su día a día del estudio de la palabra de Dios. Así que me encanta poder compartir con ustedes en medio de esta tecnología de video. Ok, quisiera que vayamos de una vez a materia. Y hay un versículo muy importante que quiero, antes que cualquier otra cosa, introducir en lo que vamos a hablar. Y dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, es producto del aliento de Dios y es útil. Dios no hace nada inútil. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, a fin de que el siervo de Dios, aquí quiero hacer claridad algo antes de seguir, siervo aquí no es solamente el pastor Roberto o su servidor, que estoy a tiempo completo en una iglesia, siervo es todo aquel que es útil en las manos de Dios, eres tú también, ¿verdad? Eres cada uno de nosotros. Dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios es fundamental para el desarrollo saludable de nuestra vida espiritual. Y todo creyente, no el pastor, no los líderes, no solo los que enseñan o dirigen, todos los creyentes deben aprender a nutrirse de la palabra de Dios. Así como el pan a nuestro cuerpo, así la palabra de Dios a nuestro espíritu. Y lo necesitamos. No conozco a un anciano que haya vivido 80, 90 años y me diga en el año 85, no voy a comer más porque ya comí 85 años. No. Él, si quiere seguir viviendo, va a tener que seguir comiendo. No hay tal cosa como mucha palabra de Dios en nuestra vida. No hay tal cosa. Siempre hay y siempre la vamos a necesitar. El problema que nosotros tenemos con respecto a la palabra de Dios es que aunque el proceso de estudiarla, de ir y absorber la Biblia es bien sencillo, miren qué básico. Observamos a través de la lectura, interpretamos y en base a esa interpretación actuamos. Es un proceso, como dice el título, bien simple, pero no deja de ser importante, porque aquí hay varios problemas. Hay problemas de observación, hay problemas de interpretación y hay problemas de aplicación o de actuación. Y hoy voy a ayudarles a que podamos interpretar un poquito mejor o vamos a conversar de algunos principios, algunas reglas básicas que te van a ayudar a interpretar mejor, de tal manera de que este proceso que tiene tres pasos, observación, interpretación y aplicación, no cometas un error. Y les voy a ilustrar esto tristemente con esta horrible noticia que está aquí. Miren este caballero. Este caballero que está aquí era, porque no existe ya, está muerto, era un pastor en el sur de Estados Unidos que su denominación creían que Marcos 16:18 tenían que vivirlo de manera literal. Ellos observaron en el texto que dice que tomarán en las manos serpientes, ¿ok? Ellos lo interpretaron de manera literal y de esa misma manera lo aplicaron. Resulta que este señor, bueno, no está aquí, pero ven, eso que está ahí es una serpiente venenosa, altamente venenosa. Y este hombre creía que para aplicar correctamente el texto de Marcos 16, él tenía que, todo creyente debe poder manipular serpientes venenosas y si te pican no te va a pasar nada. Bueno, el caballero ahí murió a los 40 y tantos años, tenía ahí cuando murió, dejó a sus hijos, a su esposa. Interesantemente su hijo también hoy en día es un predicador de la misma denominación, si podemos decirle algo así. Y ellos se equivocan porque observaron mal, interpretaron mal
y aplicaron mal. Y aquí hay una gran verdad, y es que si observo y interpreto bien, voy a aplicar bien, pero si observo e interpreto mal, voy a aplicar mal. Y como dice un dicho que me parece a mí tan válido, dice, un texto fuera de contexto solo sirve de pretexto. Pretexto para hacer o decir o hacer lo que a mí me da la gana. Este caballero utilizó, por supuesto, equivocadamente el texto de Marcos 16 y de pretexto para manipular serpientes venenosas, y le costó la vida. Hoy vamos a ver de una manera muy rápida, pero hay una cosa que se llama consecuencia de la doctrina. Es una regla, la vamos a ver dentro de un ratito, pero se van a dar cuenta que este hombre la ignoró. Y por eso esa no es ni la observación, ni la interpretación, ni la aplicación correcta de Marcos capítulo 16. Todo estudio bíblico, y es importante, y como decía hace un momento, la palabra de Dios es la fuente, es la que nos alimenta. Todo estudio bíblico tiene 4 partes. Vamos a repasarlos rápidamente. Estos son los pasos de un estudio bíblico. Volvemos, observación, qué dice el texto, es leer, releer, y vamos a dar cuenta que gran parte del problema de la interpretación no radica en el ámbito de la interpretación, sino en que fallamos en la observación. Y aunque no vamos a hablar de observación, no quiero parar de decirte esto, y por favor préstame atención, aunque sea un momento. Si quieres estudiar la Biblia, necesitas tener tiempo, necesitas tener paciencia. ¿Eso qué significa? Nunca leas un texto una vez. Acuérdate, yo no estoy diciendo que es tu tiempo de leer la Biblia por leer la Biblia. Tienes un programa de lectura bíblica y te toca leer la Biblia en un año, por decir algo. No, pero si vas, ahí sí puedes leerla una vez. Pero si vas a estudiar un texto, tú quieres saber qué dice un texto, necesitas leerla 2 o 3 veces esa porción de la Escritura para realmente tener un ejercicio de observación. Pero volvamos. Observación, interpretación es qué significa el texto. Vamos a ampliar un momento aquí para que puedas verlo. ¿Qué significa el texto? La tercera es correlacionar, es relacionarlo, encadenarlo. Nuestro cerebro funciona de manera que para recordar cosas vamos encadenando cosas. Así que este proceso, en el proceso de estudio bíblico, es importante poder asociar cosas con algo que ya tú conoces, con algo que ya tú aprendiste. Así aprendemos. Por ejemplo, yo me he aprendido una buena cantidad de nombres de las personas que van a mi iglesia. Algunos se asombran de cómo me he aprendido el nombre no solo de ellos, sino de sus hijos, por ejemplo. Y se asombran, ¿saben qué? Hasta yo mismo me asombro a veces, pero lo que hago es que asocio los nombres. Por ejemplo, hay un muchacho que se llama Gabriel. En mi cabeza yo le puse Ángel Gabriel. Así que cada vez que yo lo veo, yo le digo Ángel y le digo Gabriel y se sonríe. Pero aunque él piensa que y es un buen muchacho, definitivamente, pero aunque él quizás al principio entendía que, wow, el pastor me está diciendo que soy un ángel, en mi cabeza era la forma en que he relacionado los conceptos. Así igual nuestra mente no solamente funciona con algo tan trivial como un nombre, sino también con conceptos importantes. Por eso la correlación. ¿Qué dice el resto de la Biblia, especialmente otro que ya conoces? ¿Okay? Y por último, la aplicación, que es la parte más importante. Recuerden, la meta final de todo estudio bíblico es la aplicación, no la interpretación solamente. Y tú estás en este curso conmigo hoy, esta charla, y aunque vamos a hablar de interpretación, al final lo que yo estoy buscando, y estoy seguro que Roberto hace eco a mi objetivo, es que tú puedas aplicar la palabra de Dios a tu vida para que puedas crecer. Y recuerda, si observas bien, interpretas bien, puedes entonces aplicar bien. Y si aplicas bien, vives bien. Y esa es la meta. Esa es la meta. Dios quiere que vivamos bien. O sea, que tengamos una buena vida. Ahora, vamos ya les dije, observación, no vamos a tocar eso. La aplicación tampoco vamos a tocarlo, ni la correlación, pero sí vamos a hablar acerca de interpretación. Y es importante este tema, porque interpretar la Biblia no es lo mismo que interpretar una película o un libro actual.
Hay algo importante y quiero que veas esta gráfica un momentito. Traté de ilustrarlo lo mejor que pude. Pero usted está aquí, ¿ve? Este es el mapa del mundo y esa es América y nosotros estamos aquí en Panamá. Usted está aquí. Pero si ves, la Biblia fue escrita al otro lado del mundo. Y más o menos ahí está Israel, donde se escribió gran parte de la Biblia, aunque también hay porciones que fueron escritas en Asia y en África y en el cautiverio, pero la gran parte fue escrita ahí en esa región. El asunto es este: hoy en día, solamente, escuchen esto, si la Biblia fuera un documento que fue escrito ahorita, ya de hecho ya tiene una gran dificultad para nosotros interpretarla correctamente. ¿Por qué? Porque fue escrita al otro lado del mundo, literalmente. Ahora, por ejemplo, aquí donde estoy grabando es de noche, allá es de día. ¿Ok? Literalmente es el otro lado del mundo. Pero como ven en este gráfico, no solamente es literalmente al otro lado del mundo, peor, le agregamos más dificultad. En otro tiempo, en otra época, el último libro se escribió en el año 100 de nuestra era cristiana, así que estamos hablando de que por lo menos el último libro se cree que tiene 1900 años de distancia de nosotros. En idiomas, griego, hebreo, arameo, el arameo ya no se habla, el griego y el hebreo bíblico no se habla hoy en día, aunque hoy hablan personas hebreo y griego. Ese griego que hoy se habla y el hebreo que hoy se habla en Israel y el griego que se habla en Grecia no es el mismo, es muy diferente. Así que es escrito en idiomas diferentes que ya están muertos, no se usan. Solamente en la academia se conoce el hebreo y el griego bíblico. En tiempos completamente, ya le dije, el libro más próximo está a 1900 años de distancia, en una cultura completamente diferente, ya les dije, en otro tiempo, otra cultura. Por lo tanto, hay una gran separación, una enorme cima de separación entre nosotros y el texto. ¿Cómo encontramos? Si la interpretación, el objetivo de la interpretación bíblica, el objetivo de que nosotros tenemos por delante, y este es el único y más importante, no el único, pero es el más importante objetivo de la interpretación bíblica, es encontrar el sentido original del autor. ¿Qué fue lo que el autor trató de decir cuando escribió el texto? Ese es el norte primario de la interpretación bíblica. Esto no es fácil, por lo que yo les estaba diciendo, que nos encontramos a otra época, en otro lenguaje, en otra cultura, en otra geografía, en otros montones de las expresiones, todo el vocabulario es muy diferente. Miren, yo viví, creo que algunos de ustedes saben que mi esposa, mi familia y yo vivimos en Nicaragua. Nicaragua, 2 países al norte, ¿ok? Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Hablan español, se parecen en muchas cosas a nosotros, al final de cuentas somos latinos y hablamos español. Yo no tuve que aprender un idioma para vivir en Nicaragua y me encantó vivir en Nicaragua. Pero por ejemplo, la palabra llevar y traer, que en Panamá nosotros usamos la palabra llevar y traer, en Nicaragua asombrosamente tiene un significado opuesto a lo que en Panamá nosotros usamos la palabra llevar o traer. Y no voy a explicar eso, no tenemos tiempo y se nos va el tiempo y vamos. Pero lo que quiero decirles es que yo vivo en el mismo continente, hablamos el mismo idioma, estamos en la misma época, usamos las mismas palabras, llevar, traer. Ellos no dicen otra forma de simplemente llevar y traer, pero el sentido es opuesto. Y por un rato me costó tratar de comprender qué es lo que quieres, que yo te preste o te lo regale o te lo vaya a buscar. Todavía me costaba al principio la comprensión cuando un nicaragüense decía tráeme o tráeme. Esa es una expresión, es un ejemplo de qué difícil ahora, en el siglo XXI, es comunicarnos con una cultura diferente. Ahora imagínense algo que está 2000 años de distancia. Así que quiero que veamos un momento esta gráfica. Yo les decía que el objetivo de la interpretación bíblica, el primer objetivo es encontrar el sentido del autor, pero hay varias otras tentaciones de encontrar. Y no voy a entrar mucho en esto porque, como les dije, quiero ir a las reglas. Pero hay gente que busca un sentido más racional, es algo que concuerde con... Miren qué interesante, quieres que concuerde con tus ideas, con tus pensamientos. Error.
Hay otros que están buscando un sentido más espiritual, y es que entonces ven en las palabras un sentido más allá del que realmente no tenía el texto. O algunos ya, como alguien tradicionalmente interpretó eso de esa manera, no puede ver otra interpretación de la que ya ha escuchado que eso significa eso. Y yo quiero invitarlos, de verdad, les ruego y les animo, por favor, mírame, te animo a que te propongas, cuando vas a la escritura, primero, antes de tratar de sostener tus ideas o interpretarlo porque alguien famoso dijo algo de ese texto y ya es así es. ¿Quién dijo eso? Y por último, tratar de ver espiritualidad donde no la hay, o otra espiritualidad que no es la espiritualidad que el texto está tratando de, es tratar de entender qué fue lo que el autor trató de decir con las palabras desde el primer día cuando lo escribió. ¿Ok? Así que vamos a la primera regla fundamental, antes de ir, porque vamos a ver hoy 4 o 5 reglas, pero quiero que veamos una regla fundamental importante. Y es que es esta: no es posible, voy a repetirlo, no es posible estudiar adecuadamente ninguna palabra o pasaje sin antes considerar los círculos de contexto en el cual se encuentra. Por favor, es importante, vamos a tratar de encontrar el sentido original, pero para encontrar el sentido original, la palabra clave de toda esta charla es contexto. Quiero pedirte, por favor, que ahí donde estás digas conmigo contexto. Contexto. ¿Qué es el contexto? Es el texto que rodea al texto que estamos estudiando. Es algo que lo llamamos así, círculos de contexto. Quiero ilustrárselo y por favor mira este gráfico, ¿ok? Si ustedes ven, empieza un círculo en el centro que se llama, cuando vamos a estudiar una palabra, ese es el primer y más básico contexto, el significado de la palabra misma. Eso lo encontramos en un diccionario, ¿ok? En un diccionario o un diccionario bíblico, si la palabra tiene una connotación que va más allá del significado literal de la palabra en el lenguaje español, el contexto primario o básico es la definición propia de la palabra. Pero de ahí, esa palabra es parte de una oración. Las palabras son como bloques. Yo creo que todos hemos visto cómo se construye un muro. Y vemos al albañil o a la persona que está construyendo cómo va colocando un fundamento y después va poniendo cemento y un bloque, nuevamente pone cemento y otro bloque y otro cemento y otro bloque, y así va con bloquecitos creando toda una pared que puede, edificios de 60 pisos se hacen con bloques y bloques y bloques. Ahora bien, así se construyen los libros, se construyen con bloques, que el más básico y elemental bloque es la palabra o una palabra. Entonces, ese es el contexto más central, el significado de esa palabra. Luego de ella, esa palabra construimos oraciones. Con esa palabra se construyen oraciones, y ese contexto inmediato es lo que nosotros le llamamos el contexto inmediato o de la frase, es la que nos dice o nos ayuda a entender esa palabra. Y esas frases construyen párrafos, esas oraciones construyen párrafos, o la palabra técnica, no se ponga nervioso, se llaman bloques de pensamiento, y es cuando ustedes pueden leer cualquier argumento que usted está leyendo, que empieza una idea y se construye un párrafo sobre la misma idea, y cuando esa idea termina empieza otra idea. Bueno, esa idea, que puede ser de un párrafo o dos, es un bloque de pensamiento, ¿ok? Pero si notan, la palabra, la oración, el párrafo, el bloque de pensamiento o el párrafo más grande, en la Biblia puede ser un capítulo, pero no necesariamente siempre es así, pero puede ser un capítulo. Luego el contexto más amplio después del párrafo, de los bloques de pensamiento, es el libro. Uno tiene que conocer el libro, vamos a ir poquito a poquito. Después el testamento en donde se encuentra, porque la revelación de Dios es progresiva, empieza en Génesis, pero en el Nuevo Testamento, con el nacimiento de nuestro Señor,
la revelación de Dios se vuelve más específica en la persona de Cristo. Así que el Nuevo Testamento tiene toda una nueva connotación a las frases, a las palabras, a las ideas que están dentro del Nuevo Testamento, igual al Antiguo Testamento. Y por último, el contexto general de toda la Biblia. Y además de eso, si seguimos viendo el dibujo que ustedes están presentes aquí conmigo, verán que también podemos ver que hay un contexto más amplio, aunque el mismo libro, que es el contexto histórico, cultural y literario. ¿Ok? Historia nos habla entonces de la época, por ejemplo, el Nuevo Testamento. El Imperio Romano era el imperio que tenía la hegemonía en el continente, en el mundo, no en el continente de donde está Israel solamente, sino en donde está todo el mundo. ¿Ok? La cultura también vamos a ver, y también los géneros literarios. ¿Ok? Pero quiero que repitan esta frase conmigo, ahí donde estás. Repite esta frase. El contexto es parte del texto. Esta es la palabra clave. El contexto, ¿se acuerdan? El contexto es la palabra clave. Esta es la oración que quiero que repitamos una y otra vez a través del resto de esta clase. El contexto es parte del texto. Ahí donde estás, por favor, repite conmigo esto. El contexto es parte del texto. Nunca, por favor, te ruego, nunca leas sin entender el contexto, por lo menos inmediato, por lo menos próximo, en una palabra dentro de una oración dentro del párrafo o bloque donde se encuentra. Esto no es, miren, es como si ustedes fueran al cine y entraran cuando la película ya empezó y ha pasado 45 minutos de película. Tú ya entraste, no sé quién entra 45 minutos después que empezó la película, pero imagínense que usted y yo entráramos a la película 45 minutos después de haber una película de 1 hora y media. O sea, ya nos perdimos más de la mitad casi, o la mitad. Y entráramos y vemos que están discutiendo dos personas. Y la verdad es que no entendemos qué está pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Ver un poquito más de película. O, en el mejor de los casos, ver la película desde el principio nuevamente. Porque si no, no vamos a comprender por qué esas dos personas estaban hablando. ¿O qué estaban hablando? Bueno, es igual. Muchos de nosotros leemos la Biblia en pedazos desconectados. Y el contexto es parte del texto. Si usted quiere entender el texto, no puede ignorar su contexto. El contexto es parte del texto. Vamos a la regla número 1. Vamos rápido a la regla número 1 de esta pequeña discusión o conversación que tenemos. Dice, el sentido único. ¿Qué dice la regla número 1? Toda palabra tiene un solo significado dentro de un contexto dado. ¿Ok? Las palabras tienen diferentes significados. Si usted busca un diccionario, se encontrará que una misma palabra tiene diferentes significados. Estos significados son correctos. En un diccionario son correctos. ¿Por qué? Porque el diccionario está abordando la palabra sin su contexto. Ella simplemente está definiendo una palabra. Pero cuando nosotros agarramos esa palabra y la ponemos dentro del contexto, recuerden, el contexto es parte del texto. Cuando ponemos dentro de esa palabra, dentro del contexto, de todos los posibles significados que tiene esa palabra, solamente tiene uno, ¿ok? Solamente tiene uno y se convierte, en vez de una palabra, en lugar de una palabra, se convierte ahora, en la palabra técnica es término. Todas las oraciones están compuestas por términos, más que por palabras. Palabras pueden significar muchas cosas. Un término solamente tiene una definición. Al ser utilizado dentro de una frase, dicha frase adquiere un significado específico y singular. Eso es lo que significa la regla número 1. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Veamos el ejemplo. Carne. Si usted va, esta es la definición de la palabra carne en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. 1, parte blanda formada principalmente por los músculos del cuerpo del hombre y de los animales, o sea, la parte, nuestra carne, nuestro cuerpo. 2, parte del cuerpo de los animales preparado para el consumo humano. Aquí está hablando de carne de res para comer, ¿ok? Muy bueno. Y número 3, el cuerpo humano o parte material del ser humano, pero la tercera es una definición que
Dice, en oposición al espíritu, algo que es considerado como el lugar de los sentidos o de la sensualidad. Está hablando de nuestra humanidad. Y si lo ponemos dentro del contexto bíblico, carne allí está hablando a lo que se opone al espíritu, ¿verdad? Ahora bien, esa definición que estamos viendo de carne es la que nos da el diccionario. Si ustedes notan, allí es una palabra, carne, con sus tres sentidos. Ahora vamos ahora a la Biblia y veamos 3 versículos o 4. Aquí hay un ejercicio. Yo no lo voy a hacer porque quiero que lo hagas en casa. Ok, ahora que me estás viendo, por favor, toma un momento, pon pausa al video y pregúntate, aquí está aquí está los versículos. Primera de Corintios 15:39, el apóstol Pablo dijo, toda carne no es la misma carne. ¿A qué carne se refiere? ¿A la 1, a la 2 o a la 3 de la definición que vimos anterior? Esa es la pregunta que quiero que hagas allí. Yo no la voy a hacer, ¿ok? Después el domingo, en la clase de conversación, podemos discutir cuál fue la que tú llegaste. El segundo versículo, Hechos 2:26, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Qué significa esa expresión, la palabra carne, en ese verso? 1, 2 o 3. Acuérdate, haz el ejercicio. Si tú dices no entendí, puedes entonces ir y leer el 2.25 y el 2.27 a ver si un contexto un poquito más amplio te ayuda a entender qué carne se está refiriendo. Recuerda, las carnes posibles es estas definiciones que acabamos de ver. O el cuerpo humano, o la carne comestible, o la carne como contraposición al espíritu. Esa es la idea. En el siguiente versículo de Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Esto está bastante fácil, pero es parte del ejercicio. Y 1 Corintios 8:13, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿A qué tipo de carne? Hagan ese ejercicio, de veras. Parecerá tonto, parecerá sencillo, pero créanme que en esta regla de entender que una palabra dentro de una oración se convierte en un término, allí es donde un montón de gente se tropieza y cae e interpreta incorrectamente. ¿Ok? ¿Cómo encontramos los diferentes sentidos de una palabra? En un diccionario. Una herramienta que toda persona que estudia la Biblia especialmente debe tener un diccionario de la lengua española. ¿Ok? No asumas los significados de las palabras, te sorprenderá que hay cosas que nosotros creemos que sabemos qué significa, pero la verdad que no lo sabemos. ¿Ok? Vamos a el siguiente regla, número 2. Ok, la primera decía, voy a repasar, la primera dice, una palabra tiene un solo significado dentro de su contexto. Ahora bien, ese significado, dice la regla número 2, es el contexto quien define y limita el significado de ese término dado. Es muy estrecho con la regla número 1. La regla número 2 dice que aunque las palabras tienen varios significados, solamente tienen uno en el texto. La regla número 2 dice el contexto, o sea, el contexto de la frase, de la oración donde se encuentra, es la que limita el término o el significado de ese término dado. Es bien importante que entendamos el significado está limitado por el uso que se le ha dado dentro de ese contexto. Recuerden, por favor, el contexto es parte del texto. Veamos un ejemplo, mundo. Volvamos al mismo ejercicio, dice mundo. Esto es la definición de un diccionario, conjunto de todas las cosas que existen y de la humanidad. Está hablando del mundo, de la gente, de la humanidad. Número 2, otra definición de mundo, cualquier planeta considerado que pueda albergar seres vivos o especies semejantes al ser humano. Hay diferentes mundos en el universo. Dice, pero especialmente el planeta Tierra como morada de nosotros, los seres humanos. Y la tercera es lugar y ocasión de tentación para el creyente. El mundo, ya es una definición un poco más del contexto bíblico, dice, es un sistema de valores contrario a Dios. Ahora bien, haga este mismo ejercicio nuevamente. Quiero pedirles por favor que pongas pausa, busques Primera de Pedro 1:20, Juan 3:16 y Primera de Juan 5:4 y veas qué significa la palabra mundo en cada uno de estos versos. Es importante, es un ejercicio sencillo, te ruego por favor que lo hagas para que puedas practicar lo que te estoy diciendo. Sonará tonto, pero si te acostumbras a hacer este ejercicio, interpretarás mejor.
Yo una vez escuché a un predicador decir en Hebreos capítulo 12, dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y cuando este predicador muy famoso, está en Miami, un predicador que en mi apreciación está completamente fuera de la sana doctrina, pero es muy famoso, escribe libros y un montón de gente que lo ve. Este señor estaba hablando de Hebreos 12 y cuando dice despojándose de todo peso, él usó un diccionario. El diccionario dice peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa del cuerpo humano, o sea, nuestro peso corporal, y comenzó a hablar de despojarnos del peso y de la necesidad que teníamos de bajar de peso. ¿Qué les parece? Y que en Estados Unidos había un problema de obesidad. Me pareció tan absurdo que una persona que tiene una exposición como este señor a nivel de toda Latinoamérica haya entendido que la definición de peso dentro de Hebreos 12 se habla acerca del peso corporal o de nuestra masa corporal. Error garrafal, error garrafal. Ahora bien, ustedes dirán, hey, pero bueno, lo que quiero decirles es que si nos acostumbramos a cumplir la regla 1 y 2, no caeremos en errores tan de aprendiz, ni de aprendiz. Yo creo que hasta personas que hay que saber leer nada más, ¿ok? Y yo quiero animarles a que, por favor, hagan estos ejercicios. Vamos a la regla número 3. Y por favor, escuche conmigo esta regla. La ley del contexto. Otra vez, ven que la palabra que se repite una y otra vez es la palabra contexto. Ningún versículo o frase puede significar en forma aislada lo que no significa dentro de su contexto más amplio. Volvemos a los círculos de contexto. ¿Se acuerdan? Una oración dentro de un párrafo dentro de su bloque de pensamiento dentro del libro donde se encuentra. Un contexto inmediato son los párrafos anteriores y posteriores al texto que estamos estudiando. Un contexto más amplio puede ser el capítulo anterior y el capítulo siguiente. Y un contexto más amplio o remoto puede ser todo el libro en donde se halla el pasaje que estamos estudiando. Es importante que entonces, por lo tanto, cuando vayamos a estudiar un texto, por favor, nos preocupemos por conocer el tema central del capítulo o de la sección que estamos estudiando. Número 2, el escenario, o sea, quién, cuándo, cómo, por qué, cómo encaja ese pasaje en lo que estoy estudiando dentro del pensamiento general del libro. ¿Por qué fue escrito el libro? ¿Quién lo escribió? ¿A quién está dirigido? ¿Qué temas se enfatizan? ¿Qué situación histórica originó el libro o la causa que originó que se escribiera el libro? ¿Dónde encontramos esta información? Bueno, aquí cuando ya vamos a estudiar un texto que las palabras por sí solas no son el problema, sino que significan más grande la idea general. Entonces necesitamos un poquito del contexto más amplio, el contexto del libro, del círculo más grande. Y para eso hay bastantes herramientas. Una muy básica que creo que todo cristiano debiera hacer una inversión un poquito es una Biblia de estudio. Una Biblia de estudio, hay Biblias de estudio de $20 y tantos, hay unas que ya pueden costar 40, hay unas un poco más complejas, pero una Biblia de estudio que tenga un aparato, se llama estudio, abajo una Biblia de estudio tiene 2 secciones donde se encuentra el texto bíblico y abajo a veces 1/3 de la página son comentarios o son anotaciones, ¿ok? Pero muy importante que no sea una Biblia devocional. Hay Biblias de liderazgo, Biblia de la mujer, Biblia de la mamá, Biblia del joven. Esas no son Biblias de estudio, esas son Biblias devocionales. Tiene que buscar cuando vaya a la librería Biblias de estudio. ¿Okay? No compre una que diga para la mujer que es madre y esposa, cómo ser una mujer victoriosa. Bueno, si quiere comprarla, Dios le bendiga, pero esa no es una Biblia de estudio, es una Biblia devocional. Te va a ayudar a aplicar algunos textos de manera devocional, pero vas a leer básicamente la interpretación de la autora o de la editora o del editor del libro de la Biblia que estás usando. Así que, pero una Biblia de estudio es más que interpretación, y brinda datos históricos, geográficos, arqueológicos, datos del lenguaje, datos del contexto de qué está pasando, por qué, cuándo, dónde, quién, eso es lo que hace una Biblia de estudio.
Esa es una de las fuentes más importantes. Hoy, gracias a Dios, tenemos acceso a través del Internet a muchos recursos y quiero invitarte a que no menosprecies el poder del Google. ¿Ok? Google nos puede ayudar bastante. Hay varios recursos gratuitos en Google que te pueden ayudar a encontrar este tipo de información. Veamos el ejercicio de la regla número 3. Este dice el contexto más amplio. Si leemos Primera de Juan, en el verso 8 del capítulo 1 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora bien, aquí, ¿qué significa que no tenemos pecado? Juan está diciendo, hey, reconoce que pecas. Eso, porque si dices que no pecas, te estás engañando a ti mismo. Eso es lo que está diciendo Juan en Primera de Juan 1.8. Pero si sigues leyendo su libro, te vas a encontrar en el capítulo 3 de ese mismo libro, en el verso 6, esta expresión: todo aquel que permanece en él no peca. Espérate un momento, ¿cómo es esto? Si en el versículo 8 del capítulo 1 dijiste que todos pecamos, y es más, si digo que no peco estoy engañándome a mí mismo, pero en el capítulo 3 dice que todo el que conoce a Cristo no peca. Entonces parecieran dos ideas que se contradicen, dos ideas que van una contra otra. La Biblia no se contradice. Entonces debe haber una explicación. La explicación para encontrar cuál es el significado del verso 1.8 y del verso 3.6, tenemos que leer entonces los contextos más amplios. El capítulo, o en este caso, como estamos viendo un libro que de hecho es pequeño, podemos leer toda la carta y podemos entender qué es lo que él estaba tratando de decir. En este ejercicio lo voy a hacer yo aquí contigo para que veas qué significa. Si vamos al sentido o le queremos encontrar el sentido correcto a Primera de Juan 3.6, tenemos que ver el contexto inmediato del verso 8 y 9. Miren qué interesante. Me fui a Primera de Juan capítulo 3, pero ahora leo el verso 8 y 9 y miren lo que dice. Voy a ampliarlo un momentito para que puedas estar conmigo. El que practica el pecado. Miren que ahora en el verso 6 él dijo el que peca, pero en el verso 8 y 9 él dice practica el pecado. Practica. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora vemos que no es pecar, sino practicar el pecado. Y esa expresión de practicar el pecado, cuando la leemos en el contexto más amplio de la carta, lo que significa es alguien que voluntaria, decisiva, o sea, ha tomado la decisión de practicar, de pecar deliberadamente. Una vez yo escuché una definición muy preciosa de un discípulo. Un creyente, es un pecador que corre en dirección opuesta al pecado. Esa es la única diferencia entre el que no conoce a Dios y nosotros. El que no conoce a Dios es un pecador. Nosotros que hemos conocido al Señor somos pecadores también. De hecho, el mismo apóstol Juan, en el capítulo 2 dice: hijos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecan, miren qué interesante, porque si pecas, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el cual dice en el verso del capítulo anterior, Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo nuestros pecados, sino los de todo el mundo. O sea, lo que está hablando Juan es que es obvio que los seres humanos pecamos. La Biblia está llena de ejemplos de eso. Pero cuando hablamos de practicar el pecado, no es que no eres pecador, sino que eres un pecador que corres en dirección al pecado. Pecas deliberadamente. Aquel que ha determinado vivir ofendiendo y violentando los principios de Dios. Eso es alguien que practica el pecado. Y alguien que ha determinado vivir así no es un hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Ok? Pero si notan, ¿cómo yo sé eso? Miren que cité el capítulo 1, cité el capítulo 2, estamos en el capítulo 3. Es algo que todo el libro me ayuda a entender el concepto de practicar el pecado o de pecar dentro de Primera de Juan. ¿Ok? Eso es lo que nos habla la regla número 3. Quiero reiterar con ustedes esto. El contexto es parte del texto. Recuerde eso. El contexto es parte del texto. Vámonos a la
Regla número 4, déjenme ampliarla aquí para que la veamos. Consecuencia de la doctrina. ¿Eso qué significa? Consecuente. La doctrina es consecuencia, la enseñanza bíblica es consecuente. La Biblia es impresionante cómo ella misma, en numerosas y cantidad de veces, ella misma se interpreta a ella misma. ¿Okay? La Biblia enseña, obviamente, en numerosos pasajes, y claro, lo que la Biblia enseña, dice esta regla, lo que la Biblia enseña en numerosos y obvios pasajes claros, no lo puede contradecir un pasaje aislado u oscuro. Un pasaje oscuro es algo, no tiene nada que ver con magia ni con nada tenebroso de diabólico. Un pasaje oscuro es un pasaje que no tenemos suficiente contexto hoy en día. Nadie sabe qué significa eso. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente contexto. Hay bastantes palabras así, bastantes. Bueno, no un montón, pero sí hay textos que el apóstol Pablo, por ejemplo, habla del bautismo de los muertos y hace una alusión al bautismo de los muertos. Nadie sabe con certeza qué significa eso. El libro de Apocalipsis es un libro que tiene bastantes o una cantidad importante de símbolos que no podemos saber con certeza cuáles son sus significados, porque no tenemos suficiente contexto para saber con certeza qué realmente el apóstol Juan trató de decir cuando usó un símbolo como, por ejemplo, wow, es que se me viene a la cabeza, acabo de hablar de Apocalipsis, pero en el capítulo 16, 17 hay tremendos símbolos que la gente se queda rascando. ¿Qué será esto? Ok, esos son pasajes oscuros, pero la Biblia es su propio intérprete. Cualquier interpretación de un solo pasaje debe ser consecuente con la enseñanza de la totalidad de la Biblia. Ella no se puede contradecir a sí mismo. Veamos un ejemplo. ¿Ok? Quiero que veamos este ejemplo y vamos a ir, ya estamos por concluir. Dice Juan 9:3, dice, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Una pregunta, si tú lees esto, ¿qué significa? Que ni este hombre pecó nunca, ni que sus padres han pecado. ¿Podemos interpretar esta declaración de Jesús como que este hombre y sus padres nunca pecaron? Pregunta para ustedes, y quisiera invitarlos a que hagan el ejercicio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Hay personas que nunca han pecado? Jesús acaba de decir que no pecó este ni sus papás. ¿Qué significa eso? ¿Que nunca pecaron? Haga el ejercicio. Trate de encontrar algún verso de la Biblia, ahora sí puedo usar desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos ayude a entender que no significa que este hombre no pecó ni sus padres, ¿verdad? Eso es lo que significa la consecuencia de la doctrina. Lo que pareciera algo confuso, el resto de la Biblia nos ayuda a entenderlo. Recuerden, por favor, el contexto es parte del texto. Cuando estamos estudiando un texto necesitamos entender su contexto. Regla número 5, el trasfondo ya ahora más amplio, histórico y cultural, para reducir la distorsión provocada por ese distanciamiento, ya le dije, de tiempo, de lenguaje, de historia, de geografía, de cultura. Es importante que nosotros estudiemos un poquito acerca de la época y del lugar y la cultura y el tiempo que estamos. Eso lo podemos encontrar con diccionarios y enciclopedias bíblicas. Hay bastantes también accesibles en internet. Ok, miren por ejemplo este ejercicio que vamos a ver. Dice en una ocasión que Jesús, Marcos 11, que Jesús salió de Betania y tuvo hambre y vio de lejos una higuera que tenía hojas y fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero como no dice, no halló nada. Dice, cuando llegó a ella no halló sino hojas, pues no. Miren que Marcos dice, no era tiempo de higos. Sin embargo, Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y no lo puse aquí, pero más adelante esa higuera se seca. Si usted lee esto así de primera vista, parecerá que ese día nuestro Señor se levantó con el pie izquierdo. Estaba de poca paciencia. No, eso no fue lo que sucedió. Interesantemente, déjenme resolver el misterio. En un compendio, en una enciclopedia, en un comentario, tú puedes encontrar que
La higuera en Israel generalmente da frutos solo en junio y agosto. En el momento que Jesús dijo esto era abril. Sin embargo, cuando las hojas tiernas comienzan a aparecer en abril, que era en el momento donde Jesús se encontró con ella, dice, cada higuera va a dar fruto, tendrá algunos higos inmaduros, pero que se pueden comer, aunque el tiempo regular de la cosecha no haya llegado. O sea, aunque no estaban listos, sí debió tener, si iba a dar, tenía que tener ya algunos frutos que se pueden comer. Y cuando Jesús llega, se dio cuenta que no tenía esos pequeños frutos que están creciendo. Eso significa que era estéril. Y además, ahí, cuando entiendes un poquito el contexto más amplio de toda la Biblia, también esto era algo profético. La higuera es un símbolo de Israel. Y él había venido a Israel y había encontrado rechazo a su ministerio, a su mensaje, a su persona. Y por lo tanto eran condenables. Y así que esto no era solamente algo físico, sino también era algo simbólico que Jesús estaba enseñando a sus discípulos y a los que oyeron este episodio. Si notas, lo que estoy tratando de decirte es que para poder comprender qué pasó aquí, tengo que saber cómo era el periodo de gestación de los frutos de una higuera, pero también tengo que entender lo que la higuera representa a través de toda la Biblia. Eso lo encontramos otra vez a través de concordancias, compendios y algunos libros de estudio bíblico. Ahora bien, yo quiero ponerles a ustedes un ejercicio que lo vamos a resolver juntos en clase este próximo domingo. ¿Ok? Yo no voy a repetir esta charla el domingo, así que espero que usted pueda verlo completamente. Bueno, si ya está aquí es que lo vio casi completo, ya estoy terminando. Este es uno de los ejercicios que vamos a resolver en clase, y usted debe, sin la ayuda de ningún, ¿cómo se llama? Aquí solamente quiero que usen Biblia y una Biblia de estudio quizás, la versión de la Biblia que usted quiera, pero dígame qué significa pacto de sal, esa expresión, pacto de sal. Esa es la tarea, buscar qué significa esta expresión. ¿Qué trató de decir el autor de Crónicas cuando dijo que Dios había hecho un pacto con David, un pacto dice de sal? ¿Ok? ¿Qué significa eso? ¿Ok? Vamos a verlo en la Biblia, en la clase este domingo. Pero yo quiero darle un atajo. Miren, si usted no ha escuchado o no me ha prestado atención a todo lo que estoy diciendo, ya llevamos más o menos como 45 minutos de clase. Yo sí quiero darles, 47 minutos llevamos, yo quiero llevarlos a ustedes a darle un atajo. ¿Ok? ¿Qué les digo? ¿Qué les parece si te digo que tú puedes tener a 150, aproximadamente 150 eruditos que te pueden ayudar a interpretar cualquier texto de la Biblia que tú estés estudiando, y que los puedes consultar de manera gratuita? Y que en mi apreciación el 90%, miren que el número que estoy usando, no vamos a ser exagerados, entre el 75 y el 80-90% de todas las preguntas que tú tienes se pueden resolver con este método. ¿Cuál es? Leer versiones paralelas. ¿Ok? ¿Cuál es el método? Yo leo, por ejemplo, hace un rato hicimos una lectura de Primera de Juan capítulo 3. Lo leo en la Reina Valera, lo leo en la Nueva Versión Internacional, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, lo leo en la Dios Habla Hoy, lo leo en la traducción del lenguaje actual, y resulta que cuando leo cada una de esas versiones, para que ustedes sepan, una versión de la Biblia tiene alrededor un equipo entre 10 a 30 diferentes eruditos de diferentes escuelas teológicas que colaboraron para producir o interpretar la versión de la Biblia esa que usted está leyendo. Así que si usted tiene 5 versiones y hay un promedio de unos 30 por cada versión, usted tendrá 150 eruditos que te están diciendo qué significa esa palabra en español. Así que la forma más fácil para una persona que está sentada en una iglesia que no es el pastor
que no es un profesional del ministerio, la forma más fácil de entender un texto para mí, y esto es lo que he hecho durante muchos años, se lo he dicho a mucha gente, es lee 5 o 6 versiones de la Biblia, de un versículo que estás curioso de saber qué significa. Por ejemplo, te acabo de poner uno en Crónicas, léelo en 5 versiones, a ver qué dice. Ok, algunos de ustedes dirán, wow, Raúl, ¿cómo es eso si no tengo plata ni para una Biblia? O mire, tengo una Biblia. ¿Cómo hago? Bueno, gracias a Dios, hoy tenemos tecnología. Hay una aplicación que se llama YouVersion, usted de seguro la debe haber visto. YouVersion, aquí está, miren, quiero ponerlo allí. No me están pagando un centavo por esto, de hecho esto es gratis, así que no cuesta nada. Pero ahí está, la mayoría de ustedes ya la tienen, pero quizás no conocen esta función. Pero si no la tienes, aquí está la dirección donde puedes bajarla, está en español. Y cuando tú quieres leer la Biblia, haces clic en leer. Miren que yo puse una flechita verde y puse el simbolito, ahí dice leer. Cuando tú quieres leer un texto bíblico, tú lees. Y cuando tú lees, te sale esta pantalla que está donde dice clic sobre el verso. O sea, tú seleccionas el texto que quieres leer, escoges la porción y ahora yo quiero animarte a que aprendas a leer en varias versiones. Dentro de YouVersion, completamente gratis, puedes tener hay 23 Biblias en español. Recuerda, 23, no 5. Y si cada una de ellas tiene 15, 30, imagínate, tú puedes tener cientos de eruditos ayudándote a interpretar. 23 versiones en español, no hagas eso porque vas a perder mucho tiempo para leer, pero 4 o 5 son bastante buenas. Y si tú no sabes hacerlo, te quiero dar un pequeño tutorial de cómo hacerlo. Primero, haz clic en el verso que quieres conocer las otras versiones. Cuando tú haces clic se va a subrayar, ahí lo ves, por ejemplo, yo puse el verso de Segunda de Crónicas 13:5, le hice clic y se subrayó. Al subrayar, ven que está como en puntito, subrayado en puntito. Aparece un menú abajo donde dice compartir imagen, comparar, ok, notas, oración, etc. Pero ustedes le dan clic a donde dice comparar y automáticamente te va a aparecer una pantalla como la que esta donde tengo, en mi caso, 5 versiones de la Biblia. En mi caso, yo escogí la Reina Valera, la NBI, la traducción del lenguaje actual, la Dios habla hoy y la nueva traducción viviente. Usted puede escoger otras, pero te aparecerá entonces una lista de las versiones de que hayas seleccionado con anterioridad. Esta es la mejor manera de responder a la pregunta, ¿cómo resuelvo el significado de una palabra? No sé qué significa, voy a leerlo en 5 versiones. YouVersion, aquí en tu celular, tú de seguro puedes, tienes acceso a un teléfono, bájalo y puedes tener hasta 23 versiones de la Biblia. Hay algunos de ustedes que ya hicieron el ejercicio y se dieron cuenta, hey Raúl, no tengo ninguna versión de la Biblia, te quiero ayudar entonces a setearlo, porque esto que vamos a ver, nada más lo tienes que hacer una sola vez. Supongamos que en la pantalla A, que es cuando presionaste comparar, no te aparecieron ninguna versión o te aparecieron versiones en otro idioma. Que tú dices, hey, yo no sé hablar inglés o yo no sé hablar otro idioma. Tú puedes seleccionar las versiones en español. El primer paso en la pantalla A, que es la pantalla que aparece cuando presionaste comparar, vas a darle en clic en editar. Ahí está, en la parte superior derecha de tu pantallita, ahí vas a encontrar clic, de editar, le vas a dar clic y te va a aparecer la pantalla B. ¿Ok? Esta que yo le puse en la B para ilustrarlo, para guiarlos a ustedes. En ella te van a aparecer varias listas, ¿verdad? Que si no tienes ninguna, si no te apareció es porque no tienes ninguna seleccionada. Entonces, si no tienes ninguna seleccionada, puedes agregar versiones presionando el botón, dice agregar versiones. Si notas, está en la parte inferior derecha que dice agregar versiones y un símbolo de más. Ahí está, lo subrayé con una flecha verde y un círculo verde. Y cuando presionas ahí te va a aparecer la pantalla C. En la pantalla C puedes hacer 2 cosas. Número 1, escoger el idioma. Si no te aparecen versiones de la Biblia en español, entonces selecciona donde dice idioma o language en inglés, pones allí
idioma español, ¿ok? Español Latinoamérica, ¿ok? Y te aparecerán entonces en la parte de abajo, donde vas a ver, dice 23 versiones en español. Y ahí te van a aparecer varias versiones en español. Ahí tú buscas las que quieres. Mi recomendación es que utilices la Reina Valera, la NBI, la nueva traducción viviente, la Dios habla hoy puede ser también, y la traducción del lenguaje actual son bastante buenas. Esas 5 te van a ayudar. En este ejercicio seleccionas la que quieres y repites hasta que seleccionas las 5 versiones que tú estás buscando. Ok, bueno, vamos a concluir nuestra clase. La idea de esto es que usted pueda verlo con calma en su casa. Es una clase de 1 hora, es lo que demoró este video. Pero quiero pedirte que veas este video y que las partes que te importan puedas retrocederlo y hagas los ejercicios. Este domingo a las 3 de la tarde vamos a vernos y vamos a resolver alguna pregunta que tengas de este video, y también vamos a hacer algunos ejercicios ahí en grupo, ¿ok? Dios te bendiga y nos vemos este próximo domingo.